supone que hay mucha seguridad, liquidez y fortaleza en el sector bancario. No sé. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Efectivamente. Gracias, Javier, como siempre. Nosotros seguimos aquí y lo hacemos ya con, bueno, mejores, en realidad. Miguel Ángel Temprano, buenísimas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, Miguel Ángel, bueno, gestor independiente. De todo esto que estamos viendo, ¿quieres hacer algún apunte o te veto yo? Es que puedo hablar de todo porque me parece todo alucinante. Entonces, el informe, de hecho, del FMI, hay un dato que yo creo que ha pasado muy desapercibido cuando ha metido el dedo en el inmobiliario. Dice que hay un riesgo real de que haya impagos en el inmobiliario y que lo sufran los bancos. Yo me he leído el informe y ahí esa parte me ha asustado. Enrique Martínez, profesor de Economía en la Universidad de CEU San Pablo. Muy buenas tardes, buenas noches a los dos, en realidad, no sé si tardes, noches, ahora que tarda más en irse el sol. Sobre ese apunte, y ya por teneros a los dos, está también, creo, Aurelio García del Barrio, al otro lado, director del Global MBA con especialización en finanzas del IEB. ¿Qué tal, Aurelio? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, José, ¿cómo estás? Pues ya que entra en materia Miguel Ángel, dice, cuidado que hay un punto que está avisando de ese real estate, de ese problema en el inmobiliario que podría acabar en impagos a los bancos. Esto no lo dice solo el FMI, que lo ha dicho también incluso el Banco Central Europeo en distintos informes, sobre todo porque se habla del sistema financiero no bancario, pero como dice Miguel Ángel, cuidado porque esto salpica en realidad a todos los colaterales de los bancos y a determinadas garantías que están ofreciendo los bancos dentro de ese sector. Y por aquí vino la subprime de alguna manera y ahora no va a venir por ese mismo bloque concreto, pero no sé cómo estáis viendo de peligroso esto. El FMI lo argumenta de la siguiente manera. Dicen que a raíz del tema de la pandemia, muchas grandes empresas han dejado las oficinas que tenían y que ahora las empresas propietarias de esas oficinas, que obviamente las oficinas son de alguna manera el colateral que han puesto para obtener de los bancos el dinero y poder comprar esos edificios, están sufriendo una devaluación, por así decirlo, de esos activos muy importante. Claro, estas empresas no tienen otro colateral que entregar al banco y se pueden encontrar con situaciones de quiebra de estas compañías, pero que lo que termina es afectando a los bancos. Que además no quieren las oficinas para nada. Para absolutamente para nada. Entonces, a mí yo cuando he leído el informe, esa parte ha sido la que más me ha asustado, porque todo lo referente a porcentajes de crecimiento y todo esto, al final no son más que un batiburrillo de lo que dicen los organismos de cada país, ¿no? Pero ese dato me ha llamado muchísimo la atención. Enrique. Bueno, ese dato llama la atención, ya se venía hablando, nos recuerda, ¿no?, pues al año 2007, al 2008, incluso en Madrid, ¿no?, lo que pasaba con las oficinas. Pero a mí sí me ha parecido preocupante que yo, quizá me equivoco, pero creo que es la primera vez en mucho tiempo que las previsiones empeoran las anteriores. Es decir, llevábamos muchas actualizaciones de previsiones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de las instituciones europeas, siempre anunciando que, bueno, que no era tan malo como se esperaba y que iba mejor, ¿no? ¿Qué nos dice este informe? Uno, empeora sus propias previsiones del mes de diciembre y, en concreto para la eurozona, empeora de una forma importante, vamos, en 2 décimas, 3 décimas, las previsiones que acababa de hacer la semana pasada. Sí, hace un mes. Efectivamente, no, bueno, y las del informe del Banco de los expertos de la eurozona y del Banco Central Europeo, si no recuerdo mal, fue de la semana pasada, sí, que para la eurozona daba una tasa de crecimiento de alrededor del 1% y ahora nos está situando en el 0,8%, ¿no? Entonces, este cambio, ¿no?, de evolución de las previsiones que estaba yendo a mejor durante el último año, cada vez que salía un informe nuevo, a por primera vez irá a peor, la verdad es que es lo que me parece más impactante. Aurelio. Bueno, pues obviamente estoy de acuerdo con que el ver unas décimas arriba o abajo son ajustes que se van haciendo a lo largo del año y dependiendo de cómo esté la situación en cada uno de los países analizados, sabemos que el fondo, bueno, todos los organismos del fondo, Banco Mundial, etcétera, tienen un análisis profundo de todos ellos.
Concretamente, el Fondo Monetario Internacional históricamente no ha sido el organismo dentro de todos que más ha acertado con sus previsiones. Por lo tanto, yo también me las tomo, en cuanto a números, las cojo un poco con pinzas, ¿no? Pero bueno, asumiendo que en términos generales, en términos de tendencia, puedan ser razonables, que en eso sí estoy de acuerdo, la realidad es la que es. O sea, la inflación sigue siendo elevada, la política monetaria de los bancos centrales está endureciéndose, se está volviendo más hawkish, va a ser así. Con el tema de la crisis financiera, había voces que planteaban, bueno, que iba a haber una suavización muy importante por parte de los bancos centrales en cuanto a la senda subida de tipos. Hemos visto cómo no, o sea, tienen en el foco el control de la inflación sí o sí. Al final se ha solventado el tema de Silicon Valley, como bien comentabas anteriormente, con esa inyección de 50.000 millones por parte del gobierno de Estados Unidos, y en el caso de Credit Suisse, 3/4 de lo mismo, que han sido los dos grandes warnings que hemos tenido en estos últimos días. Todavía estaba por ahí dando vueltas Deutsche Bank, aunque parece que la situación se ha suavizado. También el gobierno alemán ha salido a mostrar tranquilidad. Y bueno, es lo que tienen que hacer los responsables económicos, ¿no? Comentabas hace un momento también lo que decía Janet Yellen, ¿no? Pues, ¿qué va a decir, obviamente? Entonces, al final es eso, esa fragmentación geopolítica no es buena, estoy totalmente de acuerdo, la inflación sigue siendo alta, y la inestabilidad financiera también es un factor de riesgos que se ha incorporado y no estaba en el mes de enero. O sea, lo hemos visto incorporado desde hace prácticamente un mes o menos de un mes para acá. Por ir por puntos. Habla Aurelio de la inflación. Efectivamente, el riesgo de crisis, como apuntaba Miguel Ángel, parece que por ahí, valga la metáfora del edificio, se está rajando. Pero habla de la inflación. Estamos teniendo unos datos de inflación que, más allá de que te digan que están muy bien, son muy preocupantes. Quiero decir, que el IPC siga en el 3,3 o que la inflación subyacente en España, por ejemplo, esté disparada, hablo de España, a mí me parece personalmente preocupante, sobre todo porque estos son acumulados. Entonces, cuando alguien dice la inflación se modera al 3x3, al 3,3, esto quiere decir que si el año pasado subió un 10 y ahora sube un 3, si usted compara con hace 2 años, lo que está es subiéndole un 13 y no le han subido el sueldo un 13. Esto con la general. Si mira la subyacente, pues ya usted se da cuenta del susto que se está llevando y listo. Esto pasa aquí. Estamos viendo, sin embargo, datos muy dispares. Hablaba también de Aurelio de la descorrelación que hay o de cómo se está, dentro de esa fragmentación, cómo se están desligando unas economías de otras. Hoy Rusia decía que su inflación también va a caer por debajo del 3, decía en el cierre de este pasado mes de marzo. Entonces, claro, viendo dato a dato, sitio a sitio, los bancos centrales en realidad, Rusia sigue haciendo lo que quiere, quiero decir, tiene sus cosas, no voy a entrar en concreto, pero hace lo mismo China, hace lo mismo. Y sin embargo, en Estados Unidos, en Europa, vemos cómo esa interdependencia que no termina de poder desligarse del todo del sistema bancario, y vemos cómo los tipos siguen muy altos, la inflación no baja tanto, y ahí también hay una serie de riesgos. ¿Vosotros cómo estáis viendo este problema? ¿Creéis que en realidad las perspectivas económicas incluso son más halagüeñas de lo que deberían de ser, porque sí que existe de fondo un problema de crisis? Llámalo como quieras, llámalo estanflación, emplea el término que más te guste de todo el batiburrillo de términos. Cuando alguien tiene una inflación, como hemos llegado a tener en algunos países, del 10% o próximo al 10%, y tu crecimiento está en escasamente el 2, el 3, tu poder adquisitivo se detrae en términos numéricos. Luego la realidad es que la inflación real ha sido mucho más elevada, y se te trae en un 7, en un 8%. Ahora llámalo estanflación. Oye, si yo pierdo una barbaridad de ese calibre y no soy capaz de recuperarlo, pues yo creo que es muy próximo a una recesión, y además bastante profunda. Como además nos metamos en terreno negativo, ¿ya para qué vamos a hablar? Esa es la situación real, la que viven yo creo que todos los países europeos. Estados Unidos tiene una situación de partida un poco diferente. Particularmente, yendo a la señora Montero, a nuestra ministra, yo he llegado a la conclusión que esta gente miente de manera descarada porque cree que el que lo está escuchando es tan tonto que directamente se lo cree. Que no lo va a comprobar. Por lo tanto, yo creo que lo peor de este tipo de declaraciones es que te está llamando imbécil.
Eso es lo importante. Mira, me está usted insultando. Entonces, obviamente, España tenemos un problema gravísimo, lo estamos viendo todos los días, y la situación no tiene pinta de mejorar en el corto y en el medio plazo. Hablemos de quizás medio, no sé, es que ya mirar por encima de un año... Y no es preocupante que esté bajando, porque ¿dónde está la inflación, no? Si se supone que está bajando el precio de la energía, etcétera, etcétera, ¿por qué están disparados los alimentos, por ejemplo? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque hablas tú de que hay una crisis. Claro que hay una crisis. O sea, cuando un ciudadano está pagando lo que está pagando, por más que le digas que le ha bajado el aire acondicionado y la calefacción, o no sé, si está pagando esas facturas al margen de la propia energía, en alimentación, etcétera, etcétera... Pero yo lo veo muy claro, es decir, al principio ese gasto tan brutal que fue la energía lo asumieron los productores. Llega un momento en que ya no eres capaz de asumirlo. Los mismos trabajadores te piden un aumento, bueno, se habla de que la subida media de los salarios está en torno al 4,5% y en el sector público, entre las pensiones y los funcionarios, en el 8 y pico. Por lo tanto, ese 4,5% hay que trasladarlo y en algún momento tienen que empezar a recuperar parte de sus márgenes los productores. Eso es... O sea, hay un margen de beneficio en todo esto, claro. No, de recuperación de lo que había, porque mucha gente que estaba en pérdida, literalmente, que para sostener su cuota estaba perdiendo dinero y que llega un momento y dice, yo no puedo más, y empieza a trasladarlo. Eso se ha llamado toda la vida inflación de segunda ronda, ahora parece ser que no, pero bueno. Enrique. Sí, yo me gustaría hablar de dos cosas. Una es de qué está ocurriendo con esa transmisión de precios y otra es ese desacople de la economía y muy particularmente de la economía española respecto a las economías de nuestro entorno, ¿no? En el caso de la inflación, yo creo que lo primero que hemos visto es un efecto contagio que no creo que no llega a ser ni de segunda vuelta. Simplemente empezó la subida por los precios de la energía. Evidentemente eso se transmite a través de los costes y va contagiando a los demás. Y por eso ahora mismo tenemos la inflación subyacente que tenemos, porque lo que ha hecho ha sido contagiar a todos los demás. En este mes lo vemos muy fácil, en el mes anterior. El efecto escalón respecto a hace un año, que es cuando fue la invasión de Ucrania, lo que hace es que el IPC general no suba tanto como subió hace un año como consecuencia de la energía y por tanto cae. Sin embargo, la inflación subyacente sube. ¿Por qué? Porque cuando compara lo que sube la subyacente con lo que subió hace un año, que prácticamente no subió porque no había ese efecto contagio todavía, pues se ve ese escalón, en este caso hacia arriba, en vez de hacia abajo. O sea, esto ¿no? se va a ir moderando a lo largo de los próximos meses. Bueno, yo creo que ahora, precisamente por el tema de los efectos escalones, lo que vamos a ver es cómo se suaviza, pero se va a suavizar pues, unos meses hasta que ese efecto escalón desaparezca. Entonces, pues, cuando llegue el verano, pues probablemente vuelva a subir el IPC general y, según las previsiones, no va a subir tanto como pensábamos hace tiempo, pero ojo, de nuevo, las previsiones que ha puesto hoy, las proyecciones que ha puesto hoy el Fondo Monetario Internacional, una de las cosas que dice es que la inflación no va a decrecer tanto o tan deprisa como se estaba haciendo la previsión, ¿no? Es decir, se empeora, que se espera que permanezca alta, de hecho, ha dicho. Entonces hemos tenido este efecto contagio y ojo, porque ahora puede venir o sumarse los efectos de segunda vuelta que efectivamente ya se estarán provocando y estoy totalmente de acuerdo con Miguel Ángel, que en el corto plazo, porque otra cosa es que examinemos qué ha pasado en los últimos 20 años y cómo la distribución del PIB entre los salarios y el excedente bruto de explotación, pues tiene mucho análisis. Pero eso es un análisis de largo recorrido. Pero si hacemos el de corto recorrido, lo que observamos es que durante la pandemia quien se quedó sin beneficio y se quedó sin ahorro fueron las empresas. Y quien aumentó el ahorro fueron las familias, porque no podían consumir. Y por tanto, todo este proceso, efectivamente, todo este proceso lo que está haciendo es equilibrarlo, ¿no? Esto respecto a la inflación. Y luego, si te parece, hablamos, por dejar medio, sobre el tema del desacople de la economía española. Perfecto, y aprovecho para lanzarle también la pregunta a Aurelio y que recojáis, Enrique, Miguel Ángel, porque claro, con todo esto que me contáis, y que yo os escucho, es verdad, y que aprendo diariamente, ¿qué hacen los bancos centrales? Quiero decir, puedo entender a la Reserva Federal, pero que insista y persista el Banco Central Europeo en subidas de tipos de interés y en ser chulo y agresivo, cuando lo que va a llegar es una bajada de un escalón, es decir, cuando lo que va a pasar es que al cumplir el año entero con una inflación alta, entonces vamos a ver hasta qué punto se ha ajustado o no. Pero sin esperar eso...
Bueno, pero la inflación es persistente, es decir, No, sí lo sé, pero... no tenemos ese punto alto por ese efecto escalón. Ojo, la general sí es la subyacente y precisamente la que más le preocupa a las autoridades monetarias es la subyacente. Claro, pero en ese sentido... si en los próximos meses yo lo que voy a ver es que la subyacente se va a equilibrar porque también subió ya en junio del año pasado, por ejemplo, ya tienes una subyacente alta. Ahí de repente va a salir el gobierno y te va a decir... Bueno, Aurelio, perdona. No, pero la inflación subyacente seguramente la vamos a ver alta hasta final de año. Y la inflación subyacente no la veo bajando a corto plazo. No, pero a partir de septiembre, que fue cuando tuvo la subida importante, he dicho yo junio, pero a partir de septiembre tuvo una subida importante, ahí sí que vamos a notar, si ahí tenemos una subyacente alta, es que directamente el precio está disparado. O sea, si en septiembre de este año tenemos una inflación de subyacente de entre el 7 y el 10, o sea, es que la subida con respecto a hace 2 años es una locura. Es que va a ser prácticamente así, porque si bien yo creo que todavía no podría decir o no podría asegurar que hay efectos de segunda ronda como tales, pero sí es cierto que la inflación subyacente está alta porque ese incremento de costes que se han producido, especialmente por la energía, se han anclado en los precios. Y ahora mismo, como comentaba Miguel Ángel, y estoy de acuerdo, se está recuperando por parte de la cadena de valor, se está recuperando márgenes. O sea, todo eso que ellos sufrieron al principio, ahora mismo se está recuperando o tratando de recuperar parte de ese margen perdido. Pero también tenemos que tener claro una cosa, que es que muchos de los productos que han subido no van a bajar nunca. O sea, yo siempre lo digo, un restaurante que ha subido el precio de los platos en su menú no va a bajar el precio de esos platos. O sea, a lo mejor hay ciertos productos en el supermercado que sí, pero otros que tampoco. Con lo cual, esos precios se van a quedar ya anclados y fijados en la economía. Por lo tanto, olvidémonos de los precios que teníamos antes de este pico inflacionario. Dicho esto, los bancos centrales, bueno, pues dos situaciones diferentes y lo hemos comentado en alguna ocasión. En Estados Unidos, donde la inflación viene más determinada por parte de la demanda, sí es verdad que la subida de tipos les va a ayudar a corregir esta situación antes, en un menor espacio de tiempo, mientras que en Europa va a ser más difícil porque aproximadamente un 70-75% del problema viene por el shock de oferta causado principalmente por la energía, por la guerra de Ucrania y Rusia. Entonces, la subida de tipos no va a ser tan efectiva ni tan rápida, pero es que no puede hacer otra cosa. O sea, está actuando de manual el Banco Central Europeo, pero es que no puede hacer otra cosa, porque lo que no puede permitir tampoco es que además del problema inflacionario por parte de la oferta, además se le combine o se le incremente con shock de demanda. Por lo tanto, intenta frenar esa parte en la medida de lo que puede. Y además con otro agravante, que es que si no acompaña la subida de tipos de Estados Unidos por el diferencial de tipos, también el euro se le escapa y no puede permitirlo. Por tanto, es que está abocado a la subida de tipos sí o sí. El euro es verdad que lo habéis dicho en más de una ocasión, sí, que en realidad las subidas de tipos responden a intentar fortalecer el euro más que a de verdad intentar frenar lo que está ocurriendo con la inflación. En una parte sí, claro. Sí, no sé si queréis comentar algo de esto. Os quiero preguntar, dentro de todo esto que dice el FMI, hablando de un cambio de paradigma, de cómo se está constituyendo en dos bloques, hablábamos también de estas declaraciones de Yellen esta misma tarde, argumentando que en realidad se va contra China, pero no es contra China, sino que hay que tener cuidado con los aliados de Rusia. Es decir, estamos teniendo ya este tipo de diferenciación, tus productos entran aquí, los tuyos no. ¿Hasta qué punto esto, más allá de la economía global, va a suponer un freno real o que podamos ver en términos de recesión desde el prisma del ciudadano? Aquí yo creo que el tema es si por primera vez en mucho tiempo a lo mejor no se está poniendo encima de la balanza más el peso político, y en este caso de política con mayúsculas, democracia, respecto al peso del crecimiento económico. Es decir, la realidad del informe del FMI es que cambia los riesgos. Dice, mira, en el último todavía hablábamos del riesgo del COVID porque en China estaban que sí, que no, ya lo quitamos. ¿Cuál es el que ponemos encima de la mesa ahora mismo? Pues ponemos el efecto que está causando esa fragmentación de la globalización, ¿no? Habla también de la apreciación del dólar, que tiene que ver con lo que acabamos de hablar ahora mismo de la política monetaria en Europa y, por supuesto, de las crisis bancarias, ¿no? Pero la fragmentación la pone en el centro. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Estados Unidos, en definitiva, está en guerra con con Rusia, a través de Ucrania. Estados Unidos está en guerra con Rusia a través de Ucrania. Y resulta que Rusia tiene un pacto estratégico a largo plazo con China,
que responde más a los intereses de China que de Rusia. Es decir, Rusia aquí simplemente es bueno, pues el chivo expiatorio que está utilizando China para, igual que en su momento utilizó Corea, para avisar, oye, que podemos provocar aquí un lío de mayor orden. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? Que lo que vemos es que el desenlace de la globalización durante muchos años lo que ha llevado es a un poder demasiado alto de países que no son democráticos y que han mermado en su calidad democrática. China nunca lo ha sido y Rusia, la poca que ha tenido, ha ido mermando y ahora nos estamos asustando y diciendo, ¿y a dónde vamos? ¿No? Porque eso que nos habíamos propuesto, que era llevar la democracia a través del comercio, del libre comercio, no ha funcionado. Lo que está funcionando es lo contrario. El autoritarismo está llegando a nuestras democracias a través del libre comercio. Y por eso digo que no sé si nos está empezando a valorar más esto, y tendría sentido que la economía, y empezando a tomar decisiones que económicamente van a ser malas, porque es mucho menos eficiente un mundo fragmentado que un mundo unido, pero empezar a ponerle freno sobre todo por el efecto contagio que vamos viendo en India, que también ha retrocedido en su democracia, lo que está ocurriendo en América Latina, lo que puede pasar en África, etcétera, etcétera. Pero vosotros veis esto permeando al ciudadano. Yo fíjate, yo creo que el fin no es tan noble como el dice Enrique. efectivamente. Mira, si nos remontamos un poquito para atrás, desgraciadamente para los occidentales no tanto, el monstruo que es China lo hemos alimentado y creado nosotros. Hemos enviado todas nuestras fábricas, es más, hasta hemos invertido en ellas. Cuando resulta de que ellos no te permitían ni ser el propietario de tus propias fábricas, porque te exigían que hubiese un socio chino con el 51%, dinero que tú ponías. Eso es lo más gracioso. De repente China se ha dado cuenta de que, porque China, las subidas salariales en China, ha habido veces que estaban obligadas por el gobierno. Es decir, era el gobierno, no la demanda de los trabajadores quien la imponía. Que, oye, ya no soy tan competitiva en precios y empiezo a perder de una manera como los fluidos por todas partes. La gente empieza a invertir en otros sitios, que es lo de la zona esta geopolítica de Altasia, ¿no? Ya no está tan claro que yo vaya a ser la economía dominante como se dijo que iba a ser en el 22, luego con la pandemia se retrasó. Yo creo que ya eso no va a ocurrir porque ya las inversiones no se dirigen a China, sino que se dirigen a todo el resto de partes. Oye, pues ahora tengo que imponer mi fuerza de otra manera. Y por el camino aparecen los microchips, que fue una grandísima idea gubernamental que tuvieron los taiwaneses hace aproximadamente 15 años. Se dieron cuenta de que eso iba a ser el futuro e invirtieron. Oye, pues yo me quiero apropiar de esto porque es realmente la llave que encaja en la cerradura de la economía. Y ahí ya te metes en Miguel Ángel las pitas de Taiwán. En palabras, no, te metes en palabras mayores. Y los americanos se dan cuenta, obviamente, porque todos teníamos orejeras, no solamente ellos, todos teníamos orejeras y no lo veíamos, y empiezan a decir a los taiwaneses, oye, mira, aparte de todo, monta fábricas en Estados Unidos, que yo encima las voy a pagar. Los americanos se han gastado en una ley aprobada 56.000 millones de dólares en inversión, en ayudas públicas al sector privado. Eso en la economía americana no se había visto hasta ahora, para montar empresas de microchips. Bueno, si sumas, con toda la Inflation Reduction Act, tienes 300, casi 50.000 millones. Entonces, yo creo que de ahí viene, es decir, todo es un tema que obviamente hay una parte, pero que me encantaría decir que es porque quieren llevar la democracia a los países, pero creo que la situación es justamente todo lo contrario, una situación bueno, están montando las fábricas de Taiwán en Arizona. Una situación de poder y cuidado, que yo personalmente ahora mismo, después de la cagada que hemos hecho todo, apoyo. Porque no quiero estar en manos de los chinos. Por cierto, que están de maniobras militares. Ahora os pregunto por este asunto, pero Aurelio, al respecto de lo que estamos comentando. Sí, es que, vamos a ver, la globalización, lo que nos ha traído luego la pandemia es que el concepto de globalización va a cambiar, va a ser diferente, ¿no? O sea, todos los problemas derivados de la pandemia en las cadenas globales de suministro ha puesto en alerta a cualquiera que haga negocios en el mundo y, por lo tanto, vamos a ver eso cómo se reestructura. Hablando de China, bueno, pues está claro que China va camino de su expansión económica más lenta en los últimos 40 años prácticamente, ¿no? Y ahí
vemos que la política de COVID cero lo que les ha traído es una debilidad de la demanda interna que seguramente se vaya corrigiendo ahora con la apertura, pero bueno, tampoco ha contado con el impulso de la demanda externa que tenía anteriormente y el apoyo de la política fiscal y monetaria ha sido más moderado que el que fue durante la pandemia. Y por lo tanto se le acumulan distintas crisis en varios frentes, ¿no? O sea, aparte del cerramiento por la política de COVID cero, ha tenido el derrumbe del mercado inmobiliario, que representa un 25% del PIB de China, la crisis energética o el nivel récord que está alcanzando el desempleo juvenil. Y además tienen, como todos sabemos, la guerra arancelaria con Estados Unidos y cada vez le supone mayores restricciones a la tecnología occidental. Y además, de fondo, tiene el envejecimiento de la población y el hundimiento de la tasa de natalidad. Con lo cual vemos que, desde luego, la situación de China no es la mejor ni muchísimo menos. Aún así, aporta un 5,1 de crecimiento de su PIB al mundo. O sea, sigue siendo importante, pero claro, es que veíamos a China haber estado creciendo al 7, 7,5 y ahora tiene dos puntos menos de crecimiento. Bueno, todo esto con respecto a un crecimiento en China que efectivamente está cayendo bastante, pero ya que abrir la espita de Taiwán, hablaba yo de las maniobras militares. Esta mañana ha habido un cruce importante de diatribas al punto de que 2 aviones de China han salido a decirle a un destructor estadounidense que cuidado con ciertas navegaciones cerca de aguas que China considera son suyas, cerquita de Filipinas, bueno, hay una serie de islas también allí, toda esta parte del mar meridional, que ahí está pasando de todo, porque China lo reclama como suyo y en realidad lo que reconoce el derecho internacional, en teoría que están sujetos todos los que están ahí, porque la reclama Taiwán, la reclama Filipinas, la reclama Estados Unidos, la reclama China, la reclama todo el mundo. Lo que están sujetando es 12 millas náuticas desde la orilla, es desde cada uno, y a partir de ahí aguas internacionales. Pero está realizando China maniobras militares cerca de Taiwán, que aquí muchas veces yo recuerdo a Miguel Ángel decir, no se va a invadir porque eso es muy preocupante, o sea, esto es el circo que se puede montar es importante, pero está pasando esto y la respuesta de Estados Unidos ha sido realizar maniobras cerca de Filipinas, como diciendo, bueno, yo tengo aquí un aliado, de hecho ahora en media hora Anthony Blinken sale con el presidente de Filipinas a dar una rueda de prensa a explicar todas estas maniobras. Entonces, claro, de repente estos dos frentes están ya centrados incluso militarmente en lo que puede ser, si me permite la expresión, la gallina de los huevos de oro, que es Taiwán. ¿Cómo veis el enfoque de todo esto? Porque entiendo que no creéis que esto sí que vaya a llevar a una escalada militar real, más allá de esta demostración de fuerza. No me arquees las cejas, Enrique. No, estoy diciendo y que mete en la ecuación también por lo que hablábamos hace unas semanas, ¿no? De la alianza AUKUS con Australia y Reino Unido y los famosos submarinos de propulsión nuclear, ¿no? Bueno, es una escalada, es decir, hace una década o casi 2 décadas esto lo vivíamos entre Corea del Norte y Corea del Sur, pero parecía que estaba como más controlado, ¿no? Ahora estamos hablando de palabras mayores, estamos hablando de Ucrania en este lado de Europa. Claro, pero Ucrania se puede quedar en esto si hablamos de una invasión, y hablo en términos económicos. Sí, y hablamos en el otro lado, efectivamente, de palabras mayores que es Taiwán. Bueno, entra dentro de todo este juego de reposicionamiento que hablábamos antes, que yo creo que no es incompatible eso que mencionaba yo y que tú decías, Miguel Ángel, ¿no? de buenas intenciones con la parte económica. Al final, los dos coincidimos en una cosa: ¿quién tiene el poder? ¿Quién tiene el poder económico? ¿Una democracia o un régimen autoritario? Por lo tanto, ¿quién quieres que lo tenga? ¿No? ¿Quién quieres que lo tenga? Por lo tanto, estamos hablando de lo mismo. Por lo tanto, forma parte de todo ese reposicionamiento y también forma parte de avisar en esa alianza China-Rusia, ten cuidado China, que si tú pones allí todas las energías, te puedo venir por el Pacífico, y si las pones en el Pacífico, te puedo venir por el Atlántico. Es decir, esto es tan viejo como es la guerra, ¿no? Es decir, tienes que dividir en 2 frentes para que el enemigo se dé cuenta de que tiene demasiada frontera que cubrir si la tiene al este y al oeste, ¿no? Y en ese marco la interpreto. Fíjate, querer que esto parezca que creo que va a haber una guerra, que creo que no va a haber una guerra, ¿eh? Ahora mismo hay una lucha por ganar al tiempo porque ambas potencias, tanto los chinos como los americanos, han desarrollado misiles hipersónicos, que no son misiles de velocidad hipersónica. Los de velocidad hipersónica
son de parábola controlada, es decir, que puedes saber cuál va a ser, sino son misiles que los puedes modificar durante su vuelo. Para ese tipo de misiles no existen defensas, ni unos ni otros. Entonces, aparentemente este verano le entregan a los americanos el prototipo del cañón láser que se supone que va a generar el escudo. Pero ahora mismo yo el gran miedo que tengo no es porque se lance un misil hipersónico en estos sitios, sino Bueno, porque... que en teoría está utilizándolo Rusia en Ucrania, un par de ellos. Ya, pero estamos hablando de un arma que está haciendo Northrop Group para el gobierno americano, que ganó ahora como 5 años el concurso, que es un cañón láser que lo que hace es que lanza cada no sé cuántos milisegundos un rayo y es capaz de a un misil que vuela inclusive a 6, 7, 8 veces la velocidad del sonido, cepillárselo, ¿no? Entonces, pues claro, da igual la trayectoria que la cambie el piloto, al final de cuentas te caza. No da tiempo. Sí. Efectivamente, bueno, pero independientemente de eso, yo lo que tengo mucho miedo es que en una de este tipo de maniobras, al final a uno se le vaya el dedo a un sitio equivocado, de uno o de otro. Es decir, tanto los rusos durante la invasión con Ucrania y los occidentales y los americanos, lo que han tenido es muchísimo cuidado, no nos equivoquemos, porque bueno, ya pasó. Bueno, de hecho pasó lo del tema de Polonia, ¿no? Con el misil, el misil defensivo, que pero al final era de Ucrania. recuerdo que nunca se ha llegado a saber qué pasó con el avión comercial que sobrevolaba la zona del Donetsk cuando aparentemente un misil lanzado, dicen que por los rusos o por los ocupantes del Donetsk, se cepilló un avión de pasajeros. Que a 11.000 pies, o sea que... Entonces, yo es lo que tengo realmente miedo. Yo no me creo ni que vayan a invadir los Taiwán, fundamentalmente los americanos ya han dicho muy claro que una invasión de Taiwán significaría que volarían ellos inmediatamente todas las fábricas, por lo tanto, ¿para qué quieres la isla? Y que lo defenderían como si fuera suelo Pero yo estadounidense, no ha llegado a decir. yo no creo que eso llegue a ocurrir, sino si tú vuelas las fábricas, eso es un terreno de tierra que no vale para nada. La tecnología se evapora. Pero tengo la sensación de que primero es muy difícil de invadir, y seguro, si lo consigues, los americanos junto con los taiwaneses hacen desaparecer todo. Yo no veo a los chinos haciendo esto. Hombre, hay que mantener la impresión, ¿no? de que tú eres muy poderoso, pero tengo miedo de que en una de esas, porque las maniobras se hacen con fuego real, que en una de Y esas... traspasando frontera, ¿eh? O sea, que a uno de estos se le escape el dedo, que no lo guía adecuadamente y cometan un error. Y entonces sí que la tenemos montada. Aurelio. Bueno, la supremacía económica está claro que la tiene Estados Unidos y básicamente, y creo que seguirá siendo así además, básicamente por una razón muy simple, porque tienen el dólar y es el único país del mundo que puede soportar, por tanto, el déficit comercial que puede tener. Y de hecho ese déficit comercial con China fue lo que empujó a Trump a todo el conflicto de aranceles con los chinos, ¿no? No nos equivoquemos que fue así de sencillo, ¿no? A partir de ahí, ¿qué ocurre? Bueno, ¿por qué es tan interesante Taiwán para Estados Unidos? Desde un punto de vista económico, si echamos la vista atrás, hace un par de años, 2 compañías taiwanesas firmaron un contrato para suministrar todos los microchips a nivel mundial a Dell, entre otros fabricantes de ordenadores, compañía americana, ¿no? Por lo tanto, tiene un peso importante. Y desde un punto de vista geopolítico, es muy sencillo porque desde la Segunda Guerra Mundial, con la rendición de Japón, la supremacía en el Pacífico ha sido de Estados Unidos y por lo tanto no la quiere perder. El hecho de que China en ese tira y afloja invadiera Taiwán, bueno, pues sería un palo a esa supremacía y Estados Unidos no lo va a permitir. Pero yo creo que es más un juego del gato y del ratón, ¿no? Un conflicto de equilibrio de tensiones para ver quién asusta más. No veo a corto plazo que se pueda producir un conflicto o una guerra entre China y Taiwán, o sea, que a China se le ocurra invadir Taiwán. Al final... Yo es que con lo que decía Miguel Ángel, el peligro es la cadena de suministros que se va al garete, aunque luego no inicie una guerra, como dice Aurelio, efectivamente no vaya, o tú mismo, Miguel, pero aunque no vaya a ese mayores,
el bloquear esa cadena, el parón económico que eso supone un mes, es mayor que el año que llevamos de Ucrania, ¿eh? O sea, pero bastante más gordo. Pero bueno, por cerrar el círculo, si me permitís, que además ya sabéis que aquí me gusta presumir de lo que hacéis. Tiene un fantástico artículo, no sé si puedo decir o no en los medios, ya saben cómo andan, en esto ando. Dirijo esto y no sé si lo puedo decir. Pero si buscan el artículo de Enrique, bueno, venga, dilo tú y así no lo he dicho yo. Pero tiene un fantástico artículo a cuenta de todo esto que está publicando también el FMI, de los datos de paro y del empleo en general a nivel global y bajándolo hasta España, bastante interesante. Sí, bueno, tengo que reconocer además que se me encendió la chispa el martes pasado cuando estuvimos aquí. Recordarás y viene además hoy muy bien con el informe del FMI porque entre las nuevas alertas que pone encima de la mesa de una forma más clara, ya estaba antes, es que tanto en Estados Unidos como en la zona euro lo que nos encontramos es con una tensión del mercado del trabajo. Una tensión del mercado del trabajo porque está en pleno empleo Estados Unidos y la zona euro también está cerca del pleno empleo o está en sus mínimos históricos, ¿no? Bueno, nosotros estamos en pleno empleo, digo en España, lo que pasa es que la tasa de paro estructural dentro del pleno empleo en España es Claro, para echarse a llorar. Efectivamente. Entonces, bueno, pues además esto retomamos las grandes declaraciones de la ministra que has puesto al principio, ¿no? Con este PIB que tenemos mejor que Alemania, que Francia, etcétera, etcétera. Y por lo tanto yo creo que también lo que tenemos que darnos cuenta es en qué situación estamos. Y la situación que estamos es que mientras nuestro entorno, que es por un lado Estados Unidos y sobre todo la zona euro, está en mínimos históricos en la tasa de paro, sin embargo, España está muy lejos de su mínimo histórico. Teniendo récord de afiliación. Claro, pero la tasa de paro, tomando la tasa de paro que nos da el gobierno, es decir, ya sin entrar en ese otro tema, pues en el 2007 que tuvimos el mínimo, pues no llegaba al 8% y ahora pues nos situamos en el 13%, en números redondos, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué compartimos con nuestro entorno? Una inflación alta. ¿Qué es lo que no compartimos? Un mercado de trabajo en pleno empleo o cerca del pleno empleo. Ni las subidas salariales de Alemania tampoco compartimos. ¿no? Ya te lo digo yo. Por lo tanto, bueno, pues en ese gráfico lo que podemos ver es estas dos cosas, ¿no? Una es como España pues está lejos de su mínimo histórico, mientras las otras dos zonas sí que están en su mínimo histórico, y por otro lado, en resumen, es que España tiene la doble tasa, una tasa de paro que es el doble que la de la Unión Europea. Como si nos vamos a medir el PIB per cápita, a pesar de lo que nos digan, pues si ya tenemos o teníamos esta cosa extraña de que siendo España la cuarta economía en PIB de la zona euro, teníamos el 14ª posición en PIB per cápita y ahora resulta que nos están pasando 2-3 países de golpe y pasamos a ser pues el número 17 en PIB per cápita. Esto que tanto le gusta decir al gobierno de datos mata relato, pues menudo guantazo. No sé si Miguel Ángel, Aurelio, queréis decir algo con el tema del empleo y el Fondo Monetario Internacional. Aurelio. Sí, no, es que hay una cosa, vamos, esos datos son obvios y además los hemos debatido muchas veces. El problema, perdón, el problema del empleo estructural en España es una realidad y fue mucho más fácil bajarlo del 26-27% a este 13% que bajarlo ahora de estos niveles, ¿no? Del 13, 12, 12,5, va a ser muy complicado bajarlo en torno al 7, 7,5, donde están nuestros socios europeos, por ese componente estructural que tiene. Pero dicho esto, hay otro factor muy importante y es cuánto es la economía sumergida en España. Estamos hablando, la economía sumergida en España supone un 20% o un 25%. Si no fuera así, con una tasa de desempleo estructural del 13%, donde los jóvenes y los mayores no tienen facilidad para encontrar trabajo, estaríamos hablando de otra situación totalmente distinta. Pues no rete a los políticos, que en su momento se les ocurrió que el que daba un curso en el paro ya no era parado y ahora se les ha ocurrido que si estás cobrando el paro durante un montón de meses, pero luego te van a volver a contratar, tampoco eres parado. No les rete, por favor, que se les ocurre algo seguro. Aurelio García Coso, Miguel Ángel Temprano, Enrique Martínez, un gusto. Gracias a los tres, que es siempre un placer teneros y siempre aprendo, de verdad os lo digo. Sé que os lo digo cada martes, pero es que de verdad que me voy enseñado de aquí. 2 minutos, vamos a frenar. Vamos a volver además con entrevistas de nombre también y relumbre como las que venimos teniendo dentro del programa internacional de la mano de Javier del Valle. Y por supuesto, 9:15 volvemos con Antony Blinken y el presidente de Filipinas explicando las maniobras militares que estábamos justo comentando aquí junto a Enrique, Aurelio y a Miguel Ángel. 2 minutos y enseguida regresamos.